Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, Física 4, Grupo 652, Alumna Pérez Teodoro Nayeli, Actividad experimental, Bobina de Tesla. Una bobina de Tesla es un generador electromagnético que produce descargas de alta tensión de elevadas frecuencias con altos efectos perceptibles como efluvios, coronas y arcos eléctricos, que son las manifestaciones de la existencia de campo eléctrico y magnético en los campos del dispositivo. Una bobina es un dispositivo compuesto por espiras de alambre, las cuales se encuentran normalmente enrolladas en forma cilíndrica. Las bobinas tienen la propiedad de acoplar circuitos que no se encuentran físicamente conectados a través de la inductancia, de modo que cuando se hace pasar una corriente eléctrica por una bobina, se produce en esta un campo magnético, el cual induce una fuerza electromotriz llamada FEM que es capaz de hacer circular una corriente eléctrica por una segunda bobina, con la cual comparten esta inductancia mutua. Este es el principio del transformador eléctrico. Cuando pasa una corriente eléctrica por la bobina primaria, se induce una corriente en la bobina secundaria. Un transformador puede ser elevado cuando incrementa el voltaje recibido o puede ser reducido si el voltaje en el secundario es menor. La bobina de Tesla es un generador electromagnético que produce descargas de alta tensión y elevadas frecuencias, llamadas radiofrecuencias, con efectos perceptibles, tales como su capacidad para ionizar el aire o gas a una distancia definida. De esta forma que puede hacer que se encienda una bombilla de bajo consumo. Su nombre se le debe a Nikola Tesla, un brillante ingeniero que vivió a la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, y que en el año 1891 desarrolló un equipo generador de alta frecuencia y alta tensión con el cual pensaba transmitir la energía eléctrica sin necesidad de conductores. Aunque esta idea no prosperó, Tesla es el inventor de corriente trifásica y de los motores de inducción que mueven en el presente todas las industrias. Con este trabajo se busca favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje del electromagnetismo, o bien la demostración de fenómenos físicos tales como el principio de conservación de energía, entre otros. Hipótesis. Mediante una bobina de Tesla generaremos descargas de altas tensiones a altas frecuencias. Los materiales que necesitaremos será una tabla de madera, una pila de 9 voltios con su broche, un transistor 2N2222A, una resistencia de 22K, un interruptor, un tubo de PVC, alambre magneto, cinta adhesiva, cable, pasta para soldar, soldadura, un cautín y una pistola de silicón. Lo primero que haremos será enrollar nuestro alambre de cobre alrededor de nuestro tubo de PVC, dejando 2 pedazos de alambre en la parte inferior y superior como lo podemos ver, y después pegaremos con silicón nuestro transistor a la tabla. Con nuestro cautín soldaremos a la patita de la derecha del transistor nuestro cable. A la patita del medio soldaremos nuestra resistencia igual con el cautín, apoyándonos de la soldadura y la pasta. Apoyándonos de nuestra pistola de silicón, pegaremos nuestra bobina a la tabla en la parte inferior derecha, mientras que pegaremos en la parte superior nuestro interruptor. Con el cable que ya se había soldado a la patita derecha del transistor, le daremos 2 vueltas a nuestra bobina y el cable que está suelto, la punta que está suelta, se pegará a la parte inferior de nuestra resistencia, de la cual también agregaremos otro pedazo de cable. Entonces se encontrará una unión de 3 en la parte inferior de la resistencia, y el otro lado de este mismo cable lo soldaremos a la patita de la derecha de nuestro interruptor. Después, apoyándonos de nuestro cautín, como lo podemos ver en la pantalla,
soldaremos nuestro broche para nuestra pila de 9 voltios. Debemos de recordar que para poder soldar nuestros cables tenemos que pelar la punta de estos. Como podemos ver en las imágenes, tenemos que pelar la punta de nuestros cables de nuestro broche de la pila. El cable que será soldado será el cable rojo que fue soldado a la patita del medio de nuestro interruptor. Pero podemos ver que posteriormente se cambió esta soldadura a la misma patita del interruptor. Esto con el propósito de hacer un circuito cerrado, por lo que no necesitamos prender o apagar nuestra bobina a través del interruptor, sino simplemente será cuestión de poner la pila. Bueno, el otro lado de nuestro cable, la puntita negra, el cable negro, perdón, será soldado a la patita restante de nuestro transistor, que es la izquierda, como la podemos ver en las imágenes. Entonces, pues así quedaría nuestra bobina, como la podemos ver en las imágenes. También podemos agregar una bola de aluminio en la parte superior de la bobina, esto para incrementar su potencia. Olvidé mencionar que necesitamos un foco ahorrador, puesto que solo servirá nuestra bobina con este tipo de focos, puesto que si tomamos otro tipo de focos como lo estamos viendo no prenderá debido a que necesitamos el gas que se encuentra dentro de estos. Bueno, pero ¿cómo se explica este fenómeno? La corriente pasa por el transistor, que funciona como un oscilador, generando una alta frecuencia en la bobina primaria, la cual a su vez entra en una resonancia en la bobina secundaria. Al pasar por la bobina primaria, una corriente, esta misma genera un campo magnético sobre la bobina secundaria y que gracias al oscilador, este campo magnético también oscilará. El campo magnético alterno producido en la bobina primaria genera una alta tensión también alterna en la bobina secundaria. En esta última también se generará un campo magnético, lo cual se puede ver por sus efectos en el medio. Por ejemplo, al acercar el tubo fluorescente o el foco de bajo consumo, no necesariamente debe ser funcional, es decir, que puede estar quemado. Se puede apreciar la ionización del gas contenido en dichos tubos al encenderse. Este hecho se debe a que el gas de la lámpara de bajo consumo no puede mantenerse para un número ilimitado de lámparas, sino que solo unas pocas pueden reaccionar a la influencia de esta mini bobina, lo que puede afirmar la conservación de la energía. El transistor funciona como un interruptor que se abre y cierra muchas veces por segundo, logrando una corriente intermitente, que es indispensable para que la bobina primaria se produzca por la ley de Ampère. Pues un campo magnético variable. El campo magnético variable de la bobina primaria al cruzar la bobina secundaria producirá una corriente que tendrá una característica de un voltaje más alto. De ello depende el número de vueltas que tenga la secundaria con respecto a la primaria. Cuantas mayor será el voltaje de salida. Además, la bobina se basa en otro factor, que es el de la resonancia. Si se le da un empujón en el momento exacto, el voltaje será más alto. De esto se encarga el transistor, ya que se apaga y se enciende cada segundo, creando de este modo un efecto. El circuito secundario producirá ondas electromagnéticas de alta frecuencia y de voltaje muy elevado que podrán propagarse ionizando las moléculas del aire. Conclusión. Se comprobó la hipótesis porque cuando se cierra el interruptor, si lo hubiéramos hablado de otra manera, pero en este caso pues ya es un circuito cerrado, la base del transistor queda polarizada positivamente y también se polariza positivamente el extremo superior de la bobina primaria, de modo que aparece abruptamente una corriente que pasa por la bobina primaria.
sigue por el colector, sale por el emisor y retorna a la pila. Esta corriente crece de 0 a un valor máximo en un tiempo muy corto, razón por la cual induce una fuerza electromotriz en la bobina secundaria. Esta produce una corriente que va de la parte inferior de la bobina hasta la base del transistor. Esta corriente cesa abruptamente la polarización positiva de la base, de modo que cesa el flujo de la corriente por el primario. Durante el ciclo de crecimiento rápido de corriente en el circuito primario, se indujo una fuerza electromotriz en la bobina secundaria. Se produce un campo eléctrico intenso en la esfera del capacitor capaz de ionizar el gas a baja presión de un tubo de neón o de una lámpara fluorescente que se acerque a la bobina y acelerar los electrones libres dentro del tubo, como para excitar a los átomos que producen la emisión luminosa. Como la corriente cesó abruptamente por la bobina, se descargó a través del aire circulante hacia la Tierra y se reinicia el ciclo. En las precauciones de seguridad, es importante tener en cuenta que la utilización de una minibobina de Tesla se encuentra la posibilidad de provocar incendios, pues si se encuentra cerca materiales inflamables. También se debe tener en cuenta que los campos de inducción pueden generar ozono e interferencia en la frecuencia de emisión de estos.